¿Qué pasa, mis queridos chivermanos, chivermanas? ¿Cómo andan? Con el gusto de saludarlos, Villavilla por acá, con la información alrededor del rebaño sagrado que va a enfrentar al Pueblota este viernes, jornada 3 del fútbol mexicano, viernes botanero, lo tendremos a través de la señal de Azteca 7 al equipo de Gabriel Milito el viernes, minutos antes de las 7 de la noche, para que ustedes no pierdan detalle. Y vamos a revisar detalles, información alrededor del Guadalajara, sobre todo una declaración que lanza el Turco Mohamed, y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver el Turco Mohamed con las Chivas? Bueno, pues es el director técnico de este equipo de estrellas de la Liga MX, y en donde se encuentran dos elementos del Guadalajara. Mucha polémica alrededor de este tema, porque Chivas solicitó que no fueran considerados 4 elementos que originalmente habían sido llamados a este partido, pero uno de los que sí fue Kevin Castañeda, y el Turco reveló detalles sobre algo que no habíamos tenido en el radar. Vamos a platicar de ese tema. También vamos a hablar de cómo se encuentra Chivas en esta tabla de los minutos de menor de 23 años que los equipos deben cumplir con cierto minutaje para no perder 3 puntos al final del torneo. Y llamó la atención que Chivas esté en el último lugar de esa clasificación. Vamos a revisar cómo está el panorama y si es que esto tiene alguna solución, ¿verdad? Apenas estamos arrancando, pero bueno, ya ha generado cierto ruido. Vamos a revisar la declaración del Chicharito Hernández alrededor de Guadalajara. De nueva cuenta, Chicharito habló sobre su pasado, la última etapa que tuvo con Chivas, así que hay muchos temas, muchachos, de qué platicar. Si les parece, arrancamos con esta declaración del Turco Mohamed, técnico del equipo de estrellas de la Liga MX. Sabemos la polémica que se generó alrededor de la decisión de Chivas de retener, de no prestar a 4 jugadores a este equipo de estrellas de la Liga MX. Richard Ledesma, el Cotorro González, Hormiga González y Brian Gutiérrez estaban considerados para formar parte de este partido que se jugará este miércoles en Charlotte. Y debido a la calendarización, bueno, pues Guadalajara, al entender que este miércoles es el partido y Chivas tiene actividad el viernes, pues de prestar a estos futbolistas, básicamente tendrías que descartarlos para poder competir contra la Franja del Puebla. Y la verdad es que el Guadalajara, además de que antes del Mundial sabemos la situación de que prestó sus seleccionados, jugó la liguilla sin ellos, y actualmente hay elementos de Chivas que juegan o que están considerados al primer equipo, como Lisiaga, Inda, Camberos y Sandoval, que están con la sub-20 buscando el boleto a los Juegos Olímpicos, y también en la sub-23 que está en los Juegos Centroamericanos allá en Santo Domingo, pues también hay elementos del Guadalajara, que a lo mejor no todos o ninguno forma parte del primer equipo, pero que forman parte de la institución y que Guadalajara siempre ha dado las facilidades. Entonces, Chivas, en este tenor, bueno, defiende también sus intereses de decir, oye, te he prestado a la federación N cantidad de jugadores y ahora además otros 4 para que haya un partido de estrellas a media semana cuando yo tengo partido el viernes. Entonces, me parece que la postura del Guadalajara es la adecuada, pero ha generado mucho ruido alrededor. Le preguntaron al Turco Mohamed, al técnico de este equipo de estrellas, qué piensa de la postura de Chivas. Vamos a escuchar la respuesta del Turco, pero también lo que es importante que pongamos atención es el detalle de Kevin Castañeda, porque Chivas sí mandó jugadores. Kevin Castañeda, que estaba convocado, y Luis Rey, zaguero central, mediocampista de contención, que regresó a la institución rojiblanca para este semestre y que fue otro de los enviados por parte del Guadalajara a este equipo de estrellas. La cuestión es que Kevin Castañeda viajó, pero el Turco Mohamed reveló que trae una molestia en la rodilla. No especificó en cuál, ni cómo, ni por qué, pero sí dejó en claro que no lo va a poder utilizar este miércoles en el partido de estrellas. Hola Turco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tú siempre has tenido una base en tus equipos que la actitud no se negocia. Desde hace muchos años allá en Zacatepec. Te pregunto, hoy, ¿qué posición tienes de que equipos como Chivas al final no hayan prestado a sus jugadores para este partido de estrellas? Eso yo no tengo una respuesta porque cada equipo conoce su día a día, su intimidad, y hay jugadores que, ponele Castañeda, que llegó ayer con un problema en la rodilla, no va a poder jugar, entonces, y seguramente algunos jugadores que
que ellos lo tendrán con lo justo físicamente, ¿no? Habría que hacer creo que esa pregunta se tendrían que hacer más que nada al interior de Chivas. Nosotros están todos los que hoy están en mejores condiciones, tenemos un gran plantel, jugadores de nivel, obviamente que nos hubiesen gustado que estén todos, pero nada más, los que están son buenos, vamos a formar dos muy buenos equipos y va a ser un buen espectáculo. Bueno, pues ahí tiene la declaración del Turco Mohamed en el sentido de la postura que asumió Guadalajara. Él muy políticamente correcto, dice, bueno, cada institución sabrá a la interna cómo debe manejar a sus futbolistas. No se quiso meter en ningún tipo de problemática, cuando además pues es un asunto de un partido de exhibición como tal. No tendría por qué meterse en Honduras o andar, digamos, soltando críticas hacia la dirigencia del Guadalajara, ¿no? Por supuesto, pero lo que llamó la atención fue la situación de Kevin Castañeda. Si Kevin no puede participar en este partido de All-Star, bueno, pues es raro que se haya enviado, ¿no? O sea, que ¿por qué habría entonces, si no puede jugar, por qué lo habrían de mandar? O solamente como un embajador de Guadalajara o del primer equipo de Chivas para que haya presencia de Chivas en el, digamos, en el escenario, ahí en la previa del partido, no sé, en la firma de autógrafos, ¿no? O sea, para que tenga esa presencia el equipo. Pero también, bueno, pues ya veremos si el viernes Gabriel Milito lo utiliza o no a Kevin Castañeda por esta molestia que el propio Turco Mohamed revelaba. Ya habrá que también irle dándole seguimiento a lo de Omar Gobea, que ya lo decía Milito, tuvo una lesión en el sóleo, sí tiene una lesión, y que si hay un grado mínimo de riesgo no lo va a utilizar, porque tiene varios elementos en esa zona de medio campo para suplir a Gobea y también para suplir a Kevin Castañeda en caso de que no pueda tener participación, porque el partido es mañana, habrá un vuelo charter, tal vez el jueves ya puede estar en Guadalajara, pero el equipo viaja el jueves o los alcance en Puebla, ¿no? Y veremos si Kevin Castañeda puede tener participación, pero lo que es hoy en día un hecho es que lo podemos poner en duda para este compromiso, muchachos. Y mucho se ha hablado sobre, y sorprendió cuando de pronto la Liga MX libera y muestra la estadística de cómo va la tabla de los minutos de menor, y observábamos que Guadalajara 0 minutos, ¿no? 0 minutos. Y decías, caray, pues si el torneo pasado Chivas le sobraban, o sea, de los 1,100 y tantos minutos que se necesitan, Guadalajara tenía 2,500 minutos y ya prácticamente en la jornada 6, 7 había cumplido la regla de los minutos para los menores de 23 años, y hoy en día tiene 0 minutos Guadalajara. Bueno, pues es que resulta que ya hay elementos que antes, que la temporada pasada, sí contaban como minutos de menor y que ahora ya no. Por ejemplo, José Castillo contaba todavía y ya no, ¿no? Ya la categoría ya pasó ese rango. La Hormiga González tampoco cuenta como minutos de menor, y así nos podemos ir yendo. Y con los elementos que hoy en día Guadalajara ha utilizado, pues no tiene a ninguno que cumpla para poder sumar minutos a esta regla. ¿Por qué? Pues también es algo que tiene que ver con lo que les decía de la selección sub-20 que está en Puebla, buscando el boleto a los Juegos Olímpicos y al Mundial de la categoría. Hugo Camberos, Santi Sandoval y Samir Inda son elementos que sí le sumarían a los minutos de menor para el Guadalajara, pero que se encuentran en selección mexicana. Y ya revisando el reglamento de competencia, este reglamento sí contempla que en caso de convocatorias a selecciones nacionales, en el reglamento no se especifica si selección mayor o selección sub-23 o selección sub-20 o sub-17, no especifica qué categoría, nada más dice selecciones nacionales. Sí hay manera de que los equipos sumen algunos minutos por prestar a estos elementos en las diferentes competencias que enfrenten las categorías mayor y juveniles de la selección mexicana. Entonces, tarde o temprano, Camberos, Sandoval y Samir Inda van a poder sumarle y abonarle minutos a Chivas a través de la participación en selección mexicana, aunque, ojo, en el reglamento especifica que para que caiga ese bono por los minutos de selección deben de tener al menos 180 minutos en el resto de las jornadas. Santiago Sandoval seguramente los va a sumar, pero habrá que ver lo de Camberos y lo de Samir Inda, sobre todo, que aparte Samir es de los que se ha ido integrando de a poquito, ¿no? En el primer equipo. Camberos ya, ese sí entrena regularmente con el primer plantel, pero casi no tiene actividad. Esta situación de que
Camberos, Inda y Sandoval son los que le aportarán minutos a Chivas a la regla del menor, pues nos hace pensar que van a tener bastante participación con el equipo a lo largo del semestre. Así que pues también es una buena noticia para ellos porque ya no hay otros que le sumen al Guadalajara, y recordándoles que si Chivas no llegara a cumplir la regla de menor, que no ha pasado con ningún equipo desde que se volvió a implementar, sí la han sufrido algunos, pero al final llegan. Si esto llegara a ocurrir, pues se le restarían 3 puntos al Guadalajara al final del torneo, pero es una situación, muchachos, que honestamente pues no va a pasar porque Chivas acumulará los minutos de menor necesarios, ¿no? Así que es un tema que seguramente el cuerpo técnico de Gabriel Milito ya tiene bastante contemplado. Y vámonos con estas declaraciones que lanzó el Chicharito Hernández, que se acaba de anunciar que continuará su carrera como futbolista profesional en el Atlético Dallas, un equipo de la United Soccer League, que es una liga que es paralela a la MLS, que no es la segunda división como tal del fútbol de Estados Unidos, es una liga de menor importancia que obviamente la MLS, pero no tienen nada que ver una con la otra. Las dos son reguladas por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, pero la MLS está en otra categoría, y la categoría, la USL, donde va a jugar el Chicharito, pues es de un rango menor, ¿no? Aunque no es directamente una segunda división de la MLS. Ahí va a jugar el Chicharito Hernández y habló sobre su pasaje en Guadalajara. El Chicharito Hernández agradeció las muestras de cariño que tuvo por parte de la afición, pero también revela que al interior del equipo como que hubo quien no estaba muy de acuerdo con su presencia. Time in Guadalajara, in Mexico, was very hard. And the way that they've been treating me over here, I didn't have it over there. The fan base treat me amazing over there. But a lot of people inside, they didn't treat me like Matt and Sam treated me like this, you know? And the opportunity that I'm going to have to play again and to feel that connection that I think I lost with this sport that I love the most in Mexico is what Atlético Dallas are going to give me. And then, of course, hopefully I can score a lot of goals. Bueno, pues ahí tienen las declaraciones de Javier el Chicharito Hernández, muchachos, de cara a su próximo paso como profesional. Ahora, Hernández va a jugar hasta el 2027, por ahí de marzo, que arranca la nueva temporada con este equipo, porque este equipo del Atlético Dallas todavía no está en actividad. Va a tener su temporada debut en el 2027. Entonces, imagínense el tiempo que va a tener inactivo Javier, cuando el último juego que disputó fue en noviembre del año pasado, con aquel penal que voló en Ciudad Universitaria. Finales del 2025. Lleva todo el 2026 sin jugar y hasta marzo del 2027 tendría actividad. Pero bueno, pues son las decisiones que ha tomado el exjugador del Guadalajara. Muchachos, hasta aquí la información de un día bastante movidito. Y por cierto, antes de que se me olvide, pues también comentarles el asunto de Guido Pizarro. Los Tigres se han quedado sin entrenador apenas en la segunda jornada, después del empate contra el Atlético de San Luis 2-2 en el Volcán. Bueno, pues ya la situación está muy tensa en la U. El Volcán está que arde por la salida de Correa, por cómo se dio la situación con André Pierre Gignac y también su salida. Pues no les han llegado los refuerzos que ellos han querido y hubo discrepancias entre la dirigencia de Tigres y Guido Pizarro en el cómo iban a encaminar el proyecto deportivo ahora de Tigres, de tal manera que uno de los rivales de Guadalajara en la búsqueda del campeonato, porque Tigres estará ahí también como uno de los, es protagonista del fútbol mexicano. Me parece que hoy Chivas tiene un mejor plantel y perspectivas para buscar el título que Tigres, pero pues es un rival que enfrentamos apenas en la liguilla pasada y que pudiera darse en futuras ocasiones, por supuesto. Así que los Tigres están buscando director técnico después de la renuncia. Guido Pizarro renunció al puesto de director técnico de los Tigres. Muchachos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y cualquier cosa, estamos en contacto.